Imagina despertar una mañana y descubrir que la mitad de tu hogar ya no te pertenece, que la frontera se movió mientras dormías, no por un acuerdo, sino por el peso del acero y la sangre. Estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desenterrar la historia de cómo Estados Unidos ocupó y arrebató más de 2 millones de kilómetros cuadrados a México. Esta no es solo una clase de historia, es el relato de una cicatriz que aún define a un continente. Es la crónica de la guerra de la conquista americana. Un choque de destinos que cambió el mapa del mundo para siempre. Antes de sumergirnos en este viaje de ambición y tragedia, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Si te apasionan las historias que la historia oficial a veces prefiere susurrar, suscríbete ahora y activa la campana. ¿Crees que el destino de México habría sido distinto sin esta guerra? Déjame tu opinión en los comentarios. Los estaré leyendo todos para debatir este capítulo que marcó el ADN de dos naciones. Estamos en la década de 1830. Por un lado, una joven república mexicana, exhausta tras 11 años de guerra de independencia, intentando encontrarse a sí misma entre golpes de Estado y desierto. Por el otro, una nación estadounidense vibrante, hambrienta de espacio y alimentada por una idea casi mística: el destino manifiesto. La creencia de que Dios les había otorgado el derecho de expandirse de costa a costa. Entre ambos, un territorio vasto, indómito y escasamente poblado llamado Texas. México, en un intento por civilizar el norte, permitió la entrada de colonos anglosajones, sin saber que estaba abriendo las puertas a un caballo de Troya emocional y político. Los colonos traían sus propias leyes, su propio idioma y, crucialmente, la esclavitud, algo que México ya había abolido. La tensión no era solo por tierra, era un choque cultural y moral que estaba a punto de estallar. El escenario estaba listo para la tormenta perfecta donde el honor chocaría contra la expansión. La mecha se encendió en Texas. Tras una guerra de independencia tejana marcada por el mito del Álamo y la derrota de Santa Ana en San Jacinto, Texas se convirtió en una república independiente, pero con un objetivo claro: unirse a la Unión Americana. Para México esto era una línea roja, para Washington era una oportunidad dorada. En 1845, Estados Unidos anexó Texas, pero la verdadera provocación vino después. El presidente James K. Polk, un expansionista convencido, no solo quería Texas, quería California y Nuevo México. Envió tropas a una zona en disputa, el territorio entre el río Nueces y el río Bravo, buscando un pretexto. El primer disparo resonó en el aire seco del desierto, y Polk pronunció las famosas y polémicas palabras: «Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense». La guerra no fue un accidente. Fue una coreografía diseñada para forzar una entrega de tierras que México jamás aceptaría por las buenas. La invasión había comenzado. El rugido de los cañones estadounidenses no se limitó a la frontera. El plan de Polk era una tenaza mortal. Mientras Zachary Taylor avanzaba por el norte, ganando batallas sangrientas en Monterrey y Buenavista, una flota naval bloqueaba los puertos del Golfo y otra columna marchaba hacia el oeste para reclamar California. El ejército mexicano, aunque valiente y superior en número, en varias ocasiones, luchaba contra un enemigo interno peor que los fusiles enemigos: la desunión. Mientras los soldados morían en el frente, los generales en Ciudad de México se peleaban por la presidencia. La falta de suministros, uniformes y paga convertía cada defensa en un acto de sacrificio suicida. Los voluntarios mexicanos, mal armados pero con un orgullo inquebrantable, se enfrentaban a una artillería estadounidense moderna y devastadora. La disparidad tecnológica empezaba a dictar el ritmo de una guerra que se sentía como una cacería épica en un terreno que los invasores apenas comprendían. En medio de esta oscuridad surge una de las historias más conmovedoras y trágicas de la guerra.
el Batallón de San Patricio. Un grupo de soldados inmigrantes, mayoritariamente irlandeses y católicos, desertaron del ejército estadounidense al ver las atrocidades cometidas contra sus hermanos de fe mexicanos. Decidieron luchar bajo la bandera de un arpa dorada y el verde esmeralda al lado de México. Estos hombres no luchaban por dinero, sino por convicción. Se convirtieron en la unidad de artillería más feroz del ejército mexicano, retrasando avances enemigos con una puntería legendaria. Sin embargo, su destino estaba marcado por la tragedia. En la batalla de Churubusco, tras quedarse sin municiones, fueron capturados. Su final fue brutal. Ejecuciones masivas mientras veían a lo lejos cómo la bandera estadounidense era izada en el castillo de Chapultepec. Su sacrificio simboliza la resistencia de aquellos que se niegan a aceptar una injusticia, incluso cuando saben que la causa está perdida. Septiembre de 1847. El ejército de Winfield Scott había desembarcado en Veracruz y avanzado por la ruta de Cortés hasta las puertas de Ciudad de México. El último bastión era el castillo de Chapultepec, el colegio militar. Aquí la historia se mezcla con la leyenda. Cadetes adolescentes, casi niños, se negaron a retirarse ante el avance de las tropas veteranas. El clímax fue un estruendo de bayonetas y humo. La imagen de Juan Escutia envolviéndose en la bandera para que no cayera en manos enemigas, sea mito o realidad, resume el sentimiento de un país que prefería el abismo antes que la entrega. El 14 de septiembre, la bandera de las barras y las estrellas ondeó sobre el Palacio Nacional. Por primera vez en su historia independiente, el corazón de México estaba ocupado. El silencio en las calles de la capital era absoluto, solo roto por el paso de las botas extranjeras sobre el empedrado. El conflicto había llegado a su punto más alto. México estaba de rodillas. Con la capital tomada y el gobierno en el exilio, la resistencia continuó en forma de guerrillas, pero el destino ya estaba sellado. Los negociadores mexicanos se enfrentaron a una realidad brutal. O entregaban el territorio, o el país entero desaparecía bajo la bandera estadounidense. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En una pequeña sacristía se redactó el acta de defunción del viejo mapa de México. A cambio de $15 millones, una cifra ridícula incluso para la época, México cedió más del 55% de su territorio. California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Las familias que vivían en esas tierras se acostaron siendo mexicanas y despertaron siendo extranjeras en su propia casa. La intensidad de las batallas dio paso a una amargura burocrática. La guerra terminaba en el papel, pero la herida apenas comenzaba a supurar en el alma de los millones que se quedaron atrás. La resolución de este conflicto no fue solo la firma de un papel, sino el nacimiento de una superpotencia y el trauma de una nación. Estados Unidos consolidó su imperio, obteniendo acceso directo al Pacífico y las minas de oro de California que dispararían su economía. México, por su parte, quedó mutilado y sumido en una crisis de identidad que duraría décadas. Sin embargo, este evento forzó al país a mirarse al espejo. La derrota humillante alimentó la llama del nacionalismo mexicano, llevando eventualmente a las leyes de reforma y a una búsqueda de unidad interna que antes parecía imposible. La guerra resolvió la disputa territorial, pero dejó planteada una pregunta que aún resuena en la frontera. ¿Dónde termina realmente una nación? Las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y San Antonio quedaron como recordatorios vivos de un pasado que no se borra con tratados. La geografía cambió, pero la cultura demostró ser mucho más difícil de conquistar que la tierra. Hoy, cuando miramos un mapa de América, vemos líneas claras y fronteras vigiladas. Pero si miramos más de cerca, vemos las cicatrices de 1847. Esta guerra no fue solo un movimiento de fronteras. Fue el momento en que el destino manifiesto chocó contra la resistencia de un pueblo.
Nos enseña que la historia no la escriben solo los vencedores, sino también los que sobreviven para contar su verdad. La conquista americana fue el parto doloroso de la modernidad en el continente. Para unos fue la expansión de la libertad, para otros un robo descarado bajo el nombre de la providencia. Lo cierto es que la identidad de lo que hoy llamamos latino en Estados Unidos es hija directa de este conflicto. No somos extranjeros en estas tierras por azar, sino por historia. La mitad de México se perdió en el campo de batalla, pero su influencia, su idioma y su espíritu nunca abandonaron esos territorios. La frontera podrá dividir la tierra, pero no puede dividir la memoria. Hemos recorrido el camino desde los desiertos de Texas hasta el Palacio Nacional ocupado. Es una historia de ambición, traición y un valor que raya en la locura. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje por la guerra de la conquista americana. Si este video te ha ayudado a ver el mapa de una forma distinta, no olvides darle un me gusta y compartirlo con alguien que ame la historia tanto como tú. Recuerda que entender nuestro pasado es la única forma de no ser esclavos de nuestro presente. Mira los otros videos del canal para seguir explorando los misterios y las verdades que forjaron nuestro mundo. Nosotros somos Vantex, y esto ha sido una inmersión en la historia profunda. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos que otros prefieren olvidar. ¡Hasta la próxima!